El día de hoy se cumple 312 años de creación de fundación de Yurimaguas por parte de Samuel Fritz. Usted, un conocedor, investigador de nuestro medio, ¿qué puede decir en estos momentos a la opinión pública? Bueno, en realidad, Yashin, era importante que se establezca una fecha de fundación de la ciudad de Yurimaguas, porque durante muchísimo tiempo, a lo largo de la historia de nuestra ciudad de Yurimaguas, no teníamos este dato. Se ha establecido que efectivamente la fundación de Yurimaguas fue el 8 de diciembre de 1709. Entonces, y se le atribuye la fundación al misionero jesuita Samuel Fritz. La fundación de Yurimaguas, en realidad, Yachín, es un largo proceso de acomodamiento o de reacomodamiento de la tribu de los Yurimaguas que venían del Bajo Amazonas. Entonces, este ha sido un proceso que no se dio de un día para otro, se dio a lo largo de más o menos unos 10 años, cuando huían ellos de los portugueses, venían estableciéndose en diferentes lugares. Y los que llegan acá a la confluencia del Paranapura con el Huallaga son un grupo bastante reducido y diezmado de los Yurimagos, diezmado por una serie de factores como las enfermedades, las guerras internas y la persecución de los portugueses. Se da cuenta también dentro de las investigaciones que al momento de llegar el padre Samuel Fritz con los Yurimaguas acá a este lugar conocido ya como la Boca del Paranapura en Munichis, había una reducción además. Así es. Yashin, el asunto es que nos centremos un poco en el contexto histórico, ¿no? Samuel Fritz es el gran protector del pueblo de los Yurimaguas. Los Yurimaguas han sido una etnia, me voy a atrever a decir son una etnia, porque luego te explico por qué. Son una etnia que se ha establecido a lo largo del Bajo Amazonas, más o menos por Tefé, Cuarí y esa parte, ¿no? De que ahora corresponde al Brasil. Entonces, cuando se da este proceso de huida de los portugueses, vienen ellos estableciendo otros pueblos. Hay un pueblo de Yurimaguas que se establece, por ejemplo, en el Napo, otro pueblo que se va estableciendo en la laguna Yarapa, otro pueblo que se viene a establecer cerca de San Joaquín de Omaguas, y así van avanzando y se van dispersando también. Había una gran dispersión de los Yurimaguas en todo este proceso, y lo que llegan acá son un grupo bastante reducido. Eso hay que enfatizarlo mucho porque es un dato que se ciñe al rigor histórico, y es muy importante que todos conozcamos la verdad histórica ceñida al rigor, ¿no? Entonces, eso es muy importante, Yashin, y además este proceso de poblamiento, como te digo, es un proceso largo, es un proceso que no se da de un día para otro. Además, luego del establecimiento acá, se dice claramente en los diarios de Fritz, los Yurimaguas irán a poblar en un lugar en donde ya estaban antes los cocamillas, ¿no? Los cocamillas, o sea que ya estaba en la reducción vieja de los cocamillas. Es decir, este pueblo, este espacio ya estaba poblado anteriormente por los cocamillas, así lo dice el diario de Fritz. Conocido también por la gran nación Cocán. La gran nación Cocama abarca pues a la gran Cocama y a los cocamas pequeños o cocamas del Huallaga, que se conoce como cocamilla. Ahora, en la actualidad, esta se conoce como la gran etnia Cucama Cucamiria, ¿no? Entonces, en los inicios se conocía como la gran Cocama, que estaba por la parte de Lucayali, y los cocamas pequeños, que eran los cocamas del Los Huallaga. que entraron por un trozadero hacia Laguna, Xixinagua, entre otros. Así es. Este ha sido un proceso largo, como te digo, y cuando ingresan los europeos a la Amazonía, ha habido todo un disloque en el territorio. Entonces las etnias tenían que huir hacia lugares tierra adentro, hacia diferentes lugares más remotos para huir tanto de las enfermedades que traían los españoles como de sus pretensiones esclavistas también. Españoles y portugueses. Españoles y portugueses en este caso, españoles en esta parte y portugueses que surcaban el Amazonas. Luis del Águila Valencia, dime, entonces, ¿en dónde queda la cosmovisión creadora de los Yuris y Omaguas para fundar Yurimaguas? Bueno, eso ha sido, pero yo te digo, Yashin, que eso no es que no sea verdad, o sea, una cuestión que no sea ceñido al rigor histórico. Mire usted, lo que ocurre es lo siguiente, cuando no tenemos el avance que se tiene ahora, por ejemplo, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, entonces lo más cercano que tenemos son las fuentes orales, ¿no? Son las fuentes orales. Y ahora te explico por qué. ¿De dónde sale esto de los yuris y los omagos? ¿No? ¿Por qué se hablaba antes de los yuris y los omagos? El padre Martín Correira
da este dato, ¿no? Que la fundación es de los Yuris y los Omagos. Pero este dato no es falso. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Se hablaba de los Yuris ya en el siglo XVIII. Y no es que los Yuris no existían. Los Yuris eran los mismos Yurimaguas, pero conocidos con otra denominación ya en el siglo XVIII. Y ahora te explico por qué. En el siglo XVI, hacia 1539 más o menos, Cristóbal de Acuña se encuentra con la nación más brava y guerrera del Amazonas, los Yorimanes. Estos Yorimanes son conocidos como Yurimaguas en el siglo XVII y son encontrados por Samuel Fritz en sus misiones. Yurimaguas. Ante la persecución del Amazonas, de los portugueses que surcaban el Amazonas y diezmados por las enfermedades, deciden dispersarse, como te señalaba antes. Entonces van fundando otros pueblos, otros poblados por diferentes lugares. Esta ha sido una dispersión, pero increíble. Así están los datos investigados por el doctor Antonio Porro y también por el doctor Roberto Franco, un politólogo y antropólogo colombiano, que dan estos datos y buscan establecer una relación entre los cacicazgos antiguos del Amazonas y una tribu no contactada que persiste ahora en la actualidad, que son los Yuris, que están en las cuencas de los ríos Bernardo y Puré en Colombia, en la Amazonía colombiana. Entonces podemos decir que efectivamente este dato de que los Yuris no existen no es verdad, porque los Yuris son los mismos Yurimaguas, pero con otra denominación ya 2 siglos después de ser contactados por Acuña y 1 siglo después de ser contactados por el padre Fritz. A 312 años de fundación por parte de Samuel Fritz, nuestra querida Perla del Guayaga, Yurimaguas, creo que es necesario que las autoridades, bueno, también los intelectuales de repente formen alguna comisión para poder dar la verdadera, bueno, la verdadera investigación para que Yurimaguas tenga ya en sí una verdadera partida de nacimiento, Lucho. Este es un trabajo largo, en realidad, y también tiene que ver con la participación de todos, en realidad. Esto tiene que partir del conocimiento real de la historia de la Amazonía, y la historia de la Amazonía tiene que ser impartida en los colegios, en los centros educativos, en las instituciones educativas, por lo menos a la región, a las regiones amazónicas. Es importante que conozcamos todo esto. Te digo que tiene que ser por el concurso de todos, porque se tiene que establecer primero las investigaciones necesarias y las fuentes escritas a partir de las fuentes históricas que se encuentran principalmente en la Biblioteca de Quito. La Biblioteca de Quito agarra, Yashin, increíblemente, gran parte de la historia de todo este territorio que corresponde al Alto Amazonas, a Maynas. Toda esta historia está en la Biblioteca de Quito. Claro, nosotros pertenecíamos en algún momento a la Intendencia de Quito. Por eso es que, y cuando pertenecíamos a la Intendencia de Quito, se da todo este proceso de evangelización. Por eso es que todos los datos se encontrarían en esa parte.